Imagine un imperio con todos los recursos para crecer. Riqueza, conocimiento, aliados leales. Todo a tu alcance. Pero este imperio no se mueve. No conquistes. No levanta nada. ¿Por qué? Porque tus generales siempre están posponiendo el ataque. Siempre esperando el momento perfecto. Mientras tanto, la oportunidad muere. La procrastinación, silenciosa y traicionera, es lo que convierte a los gigantes en sombras. Y el más cruel, ella no viene gritando. Ella susurra que mañana será mejor. Y casi siempre lo crees. Napoleón Hill dijo que el enemigo más peligroso del éxito no está ahí fuera, está dentro. Lo llamó parálisis por indecisión. Una prisión invisible que encadena el potencial más prometedor, convirtiendo objetivos audaces en promesas vacías. No se trata de falta de capacidad, se trata de la adicción a posponer lo inevitable. El problema no es la dificultad de la tarea, está en la forma en que la mente lo evita. Y este patrón, una vez instalado, se fortalece con cada repetición. Lo más aterrador no es el tiempo que se pierde, es lo que deja de construir. Cada minuto de retraso tiene un precio, una idea que no se hizo realidad, un gol que ha perdido su significado, una versión tuya que nunca nació. Hill escribió que cada pensamiento, cuando se combina con un propósito definido y se sostiene con perseverancia, se convierte en poder. Pero ¿qué pasa cuando este propósito se pospone? Cuando está constantemente asfixiado por sutiles distracciones, él muere, silenciosamente, y se lleva consigo el futuro que debías vivir. Lo que pocos se dan cuenta es que la procrastinación no es solo un hábito, es una decisión camuflada, una elección disfrazada de cansancio, un autoengaño pulido por la rutina, y se fortalece precisamente porque parece inofensivo, porque parece justificable, pero la verdad desnuda, que casi nadie quiere mirar a los ojos, es que cada segundo que se pasa demorando es un ladrillo quitado del castillo que deberías estar construyendo ahora mismo. Y en este silencio llega el fracaso, sin problemas, sin ruido. Hoy descubrirás el método que Napoleón Hill dejaría como antídoto definitivo contra este sabotaje interno. Un plan real, práctico y posible, que puede ponerse en práctica en solo 30 minutos. No es teoría, es una decisión. Pero antes de revelarlo, debemos comprender el mecanismo detrás de la mente que pospone, porque solo cuando veas la verdad sin filtros, podrás romper el ciclo, prepararse. Este video no solo informará, confrontará, y después de eso, nunca volverás a mirar el después de la misma manera. La procrastinación a menudo se disfraza de lógica, convence a la mente de que es mejor esperar el momento ideal, el día adecuado, la motivación perfecta. Pero Napoleón Hill fue categórico al afirmar que quienes ganan nunca esperan las condiciones ideales, las crean. La obsesión por el momento perfecto es una trampa mental que te paraliza. Alimenta la ilusión de que hay un mañana más preparado, más prometedor y más preparado. Pero ese mañana nunca llega, porque solo existe como excusa. Hill enseñó que el poder está en el principio, no en la espera. Dijo que el deseo ardiente, cuando se combina con la acción inmediata y un propósito definido, forma la base del éxito duradero. No se trata de actuar cuando te sientas preparado, sino de decidir qué y ahora, incluso si el miedo todavía está presente. Aquellos que han logrado grandes cosas en la historia rara vez comenzaron con certeza. Comenzaron con una decisión. La procrastinación muere en el momento en que el impulso es mayor que la duda. La procrastinación es cómoda. Y precisamente por eso es letal. Es fácil justificar la espera, sobre todo cuando el mundo que te rodea valida este comportamiento con frases como «tómalo con calma» o «todo a su tiempo». Pero Hill advirtió, las masas viven en la calma de la mediocridad, mientras los líderes avanzan urgentemente hacia el logro. Aplazar es adormecer el espíritu creativo, es permitir que la oportunidad se te escape de las manos, mientras finges estar planificando. Detrás de la procrastinación está el miedo. Miedo al fracaso, miedo a cometer errores, miedo a ser juzgado. Y Napoleón Hill identificó el miedo como uno de los principales enemigos invisibles del progreso humano. Pero también afirmó que el miedo se domina con la acción, no mediante una acción cinematográfica gigantesca, sino mediante pequeños pasos conscientes dados hacia un propósito. El primer movimiento, por pequeño que sea, tiene el poder de silenciar las voces internas que paralizan. Actuar es silenciar el miedo. Por tanto, la destrucción de la procrastinación comienza con un pacto interno. Dejar de esperar permiso del mundo
y empezar a actuar en base a tu propia decisión. Hill dijo que la persona que actúa con fe en sí misma y claridad de propósito es imparable. Así que la pregunta que toda mente debe afrontar es simple, pero incómoda. ¿Cuántas oportunidades has enterrado porque esperaste el momento adecuado? La verdad es dura. O haces que suceda el momento adecuado o se convierte en tu mayor excusa. No se produce ningún cambio real mientras el deseo sea débil. La procrastinación no sobrevive cuando hay una razón poderosa, un porqué tan fuerte que hace que el acto de esperar sea insoportable. El impulso a actuar proviene de dentro, de una urgencia silenciosa que se convierte en decisión. Cuando el deseo se vuelve obsesivo, no en el sentido malsano, sino en el sentido creativo, el cuerpo se mueve incluso con miedo, incluso sin garantías. Es como si algo más grande estuviera empujando desde adentro hacia afuera. El problema es que muchas personas dicen que quieren cambiar, pero solo lo quieren con la boca, no con el corazón. Existe una marcada diferencia entre querer algo y estar dispuesto a pagar el precio por ello. El verdadero deseo no negocia con la zona de confort, no busca excusas ni espera la motivación perfecta, pulsa, y quien lo siente, lo sabe. Es este tipo de deseo el que corta el ciclo de la procrastinación, porque hace que el ahora sea la única alternativa aceptable. Es necesario entrenar la mente para sostener este impulso. No basta con desear vagamente. Es necesario ver, sentir, escribir, afirmar, cada día. Cuando la mente se alimenta de imágenes claras de lo que quieres, de palabras cargadas de intención, empieza a operar en una frecuencia diferente. La procrastinación se debilita porque el cerebro ya no acepta el consuelo de la inercia. Comienza a buscar medios de realización. Conspira con la acción. Pero hay un detalle del que pocos se dan cuenta. El entusiasmo no precede al movimiento. Él viene más tarde. Esperar a sentir la necesidad de actuar es como esperar el fuego antes de encender la cerilla. Es el movimiento lo que despierta el entusiasmo, no al revés. Cuando alguien da el primer paso, aunque sea pequeño, incluso inseguro, algo despierta en su interior. La energía se transforma, el deseo se refuerza y comienza el ciclo positivo. Al final, siempre es una elección: alimentar el deseo o alimentar la duda. La procrastinación solo permanece viva cuando falta pasión. Y no hay fuerza más destructiva para la inercia que un deseo que arde en silencio y estalla en acción. Cuando esto sucede, el tiempo ya no es el enemigo, porque todo comienza, no cuando el mundo está listo, sino cuando tú estás decidido. Toda transformación comienza con una decisión firme, no esa decisión tibia, que resbala con el tiempo, sino una elección definitiva, innegociable, como quien quema sus puentes para no dar marcha atrás. La procrastinación surge cuando la decisión es frágil, cuando existe la opción de retroceder, cuando el compromiso es solo con la idea, no con la ejecución. La mayoría vive atrapada en deseos insatisfechos porque nunca cruzó la línea de la decisión absoluta. Hay un tipo de claridad que solo llega después de tomar una decisión. Antes todo parece confuso, las alternativas se confunden, el miedo crece, el tiempo pasa. Pero cuando la decisión se toma con todo el corazón, algo cambia. La mente deja de buscar excusas y empieza a buscar formas. Los obstáculos siguen existiendo, pero ahora se enfrentan con un enfoque diferente. El cuerpo reacciona de manera diferente. La procrastinación pierde su fuerza, porque ya no hay lagunas mentales de las que alimentarse. Decidir es responsabilizarse de lo que se quiere. Es dejar de esperar la salvación externa y decir en silencio: ya lo tengo. Este simple cambio de mentalidad rompe el ciclo de la procrastinación. Porque mientras haya esperanza de que algo o alguien haga por ti, el movimiento se retrasará. Pero cuando comprendes que nadie vendrá, y que esto es liberador, surge la urgencia. La voluntad se convierte en actitud. La procrastinación siempre se aprovecha de la duda. Cuando la decisión es débil, la mente se pone a la espera, queriendo más garantías, más tiempo, más perfección. Pero el éxito nunca se basó en garantías, sino en valentía. La claridad no es un requisito previo para la acción, es una consecuencia de ella. El mundo premia a quienes actúan con convicción, incluso sin tener todas las respuestas. Y esta convicción solo surge cuando la decisión se toma de manera inquebrantable. Por tanto, la frontera entre seguir soñando y empezar a vivir está en la decisión, una línea invisible, sencilla, pero que pocos cruzan con firmeza. No hay camino hacia el final sin esta elección profunda.
hecha en silencio, pero irrevocablemente. Una vez tomado, el tiempo se convierte en tu aliado, y la procrastinación, que alguna vez pareció invencible, se convierte en solo una sombra que desaparece a la luz de una acción decisiva. Existe un territorio silencioso donde germinan todas las ideas lanzadas, la mente subconsciente. Ella no juzga, no cuestiona, no se niega, simplemente absorbe. Y es en este terreno fértil donde se instala la procrastinación cuando alimentamos pensamientos de miedo, duda o incapacidad. Lo que se repite frecuentemente se convierte en creencia, y lo que se convierte en creencia impulsa el comportamiento. No importa cuán fuerte sea la intención consciente, si el subconsciente está programado para escapar, el cuerpo seguirá esa orden sin dudarlo. Por eso el control mental es clave, no control forzado, sino cultivo intencional. La mente subconsciente es como un jardín. Todo lo que plantes florecerá. Repetir afirmaciones positivas, visualizar logros, sentir intensamente los resultados deseados. Todo esto no es romanticismo, es reprogramación. La procrastinación deja de tener sentido cuando el subconsciente está condicionado a ver la acción como algo natural, inevitable y placentero. Lo que antes era resistencia, ahora se convierte en impulso. Las palabras tienen poder, pero solo funcionan cuando están cargadas de emoción. La repetición mecánica no cambia nada. Lo que transforma es el sentimiento que acompaña cada afirmación. Cuando te dices a ti mismo, con convicción, que eres capaz, que estás preparado, que actuarás y lo haces con intensidad, el subconsciente escucha y responde moldeando conductas, emociones y reacciones automáticas que favorecen la acción. Es en este nivel donde la procrastinación comienza a desactivarse de manera profunda, no solo mediante el esfuerzo de la fuerza de voluntad, sino cambiando la programación interna. Cuando la mente comienza a asociar el acto de comenzar con el placer, la ligereza y el propósito, deja de resistirse. La resistencia desaparece porque el nuevo patrón ha echado raíces, y todo lo que es natural no requiere ningún esfuerzo para suceder, solo dirección. El mayor error es subestimar el poder de lo invisible. La mente subconsciente no grita, no llama la atención, pero determina si actúas o paralizas. Entrenarla es un compromiso diario, sutil pero poderoso, porque en el fondo, la procrastinación no es pereza, es programación. Y una vez que el terreno mental cambia, los frutos de la acción comienzan a brotar sin que tengas que esforzarte. El cambio se convierte en un reflejo, y la transformación es inevitable. Uno de los errores más sutiles pero devastadores es ignorar la influencia del medio ambiente. La procrastinación rara vez nace sola. La cultivan las voces que nos rodean, los estímulos que nos rodean, las distracciones que se infiltran en nosotros, un espacio desorganizado, una rutina sin propósito, personas que normalizan el estancamiento. Todo ello contamina la mente, aunque no te des cuenta. El entorno moldea silenciosamente tus patrones, tus emociones y, sobre todo, tu voluntad de actuar. No se trata solo de la ubicación física, sino también de la atmósfera emocional. Estar entre personas que siguen posponiendo sueños refuerza, sin palabras, que esto es aceptable. Por otro lado, rodearse de energía activa, mentes comprometidas, ejemplos vivos de toma de decisiones, reprograma el cerebro a otro patrón. La procrastinación no puede sobrevivir en un espacio donde la acción es el ritmo dominante. El medio ambiente debe ser un aliado, no un obstáculo camuflado. Napoleón Hill enseñó que estamos moldeados por las constantes influencias que nos rodean y que debemos elegir cuidadosamente cada elemento que alimenta nuestra mente. Esto incluye todo, desde el contenido que consumimos hasta las conversaciones que toleramos. La procrastinación suele verse reforzada por entretenimientos vacíos, por ciclos de comparación, por estímulos que alimentan la ansiedad y paralizan la iniciativa. Lo que entra en la mente sale en forma de actitud o falta de ella. Modificar el entorno es una forma práctica y poderosa de cambiar comportamientos sin depender exclusivamente de la fuerza de voluntad. Los pequeños cambios, un escritorio limpio, una hoja de papel con objetivos visibles, una alarma con una afirmación diaria, pueden tener un gran impacto. Cuando el espacio físico y mental se construye con intención, se convierte en un centro neurálgico para la acción. Te empuja hacia adelante incluso cuando la fatiga intenta hacerte retroceder. El secreto es no ser más fuerte que la procrastinación.
está haciendo que el medio ambiente sea más fuerte que él mismo, porque cuando lo que te rodea vibra decisión, enfoque y propósito, el acto de posponer parece fuera de lugar, casi absurdo. El verdadero cambio comienza cuando comprendes que al cambiar el entorno, cambias el reflejo que éste provoca en ti. Y en esta reflexión está el comienzo de una nueva rutina, más ligera, más clara y sobre todo, más activa. No hay procrastinación cuando hay un propósito ardiente. Cuando el deseo es vago, la mente duda, pero cuando arde en el pecho, cuando se convierte en una obsesión positiva, la acción se vuelve inevitable. La gente no se queda estancada por falta de tiempo, sino por falta de por qué. Y lo que diferencia a quienes logran de quienes simplemente sueñan, no es el talento ni la inteligencia, es la intensa claridad de lo que quieren, sumada a la urgencia de lograrlo. El propósito es diferente del objetivo. Una meta es algo que quieres lograr. El propósito es la razón visceral por la que esto debe suceder. Es lo que pulsa detrás de la meta, lo que justifica el esfuerzo, lo que te empuja en los días en los que todo parece pesado. Quienes no sienten esto tienden a posponerlo, porque sin un propósito, el camino parece demasiado largo, demasiado duro, demasiado vacío. Cuando hay un porqué fuerte, el peso se convierte en entrenamiento, el sacrificio, dirección. Napoleón Hill decía que todo logro comienza con un deseo ardiente, no un deseo cualquiera, sino uno que consume, que domina la mente, que toma forma con claridad. Este tipo de deseo es combustible, convierte la debilidad en perseverancia, la duda en decisión, la inercia en impulso. Y lo más interesante, no nace preparado, se construye, se alimenta cada día con enfoque, visualización e intención clara. Para eliminar la procrastinación de forma permanente, es necesario conectar con este propósito. Pregúntate, honestamente, ¿qué es lo que realmente importa? Y no aceptes respuestas superficiales. El propósito no está en la superficie de los deseos, es en las capas más profundas del alma, donde viven los miedos, el dolor y también los sueños más auténticos. Se necesita coraje para acceder a él, pero una vez revelado se convierte en norte, ancla y fuego. Cuando el propósito es lo suficientemente fuerte, ya no hay distracciones que parezcan interesantes. Ninguna excusa es convincente, ninguna dificultad es demasiado grande, porque el corazón ya ha decidido. Y cuando el alma quiere algo con verdadera fuerza, el cuerpo aprende a seguirlo. La procrastinación muere donde vive la pasión. Y es por eso que encontrar, nutrir y proteger su propósito es el paso más vital en todo este viaje. La mente humana es increíblemente creativa, y ahí es precisamente donde reside el peligro. Quienes procrastinan no están inactivos, lo estás imaginando, pero a menudo te imaginas lo peor: el fracaso, la crítica, el rechazo, el agotamiento incluso antes de empezar. La procrastinación está alimentada por imágenes mentales distorsionadas, creadas no para inspirar, sino para sabotear. Es la imaginación trabajando contra la acción. Y sin embargo, esa misma imaginación puede ser la clave de la liberación. Cuando se utiliza para visualizar la victoria, el progreso, el impacto del logro, se convierte en un motor de movimiento. El cerebro no distingue entre lo que se imagina intensamente y lo que se experimenta. Esto significa que cada vez que te ves actuando con confianza, superando obstáculos y completando tareas, estás programando tu comportamiento futuro. Hill entendió profundamente este poder. Decía que la imaginación es el taller de la mente, el lugar donde nacen todos los planes antes de hacerse realidad. Pero muchos lo utilizan como refugio, no como herramienta. Crean justificaciones, escenarios mentales que los mantienen ocupados, pero alejados de la acción. La clave es cambiar el guión interno, transformar cada imagen en un impulso, cada escena mental en un ensayo para el mundo real. Empieza poco a poco, 5 minutos al día visualizándote, con todo lujo de detalles, conquistando esa tarea que llevas tanto tiempo postergando. Imagínese comenzando con ligereza, entrando en la corriente y sintiéndose orgulloso de lo que hizo. Siente el alivio, la satisfacción y el poder que genera. Hazlo un ritual. Poco a poco, tu mente comienza a aceptarlo como algo natural, y actuar no solo se vuelve más fácil, sino inevitable. Hill también enseñó que toda transformación comienza en la mente, pero esta mente necesita dirección. Cuando le das a la imaginación un propósito claro, esta responde, te eleva, construye,
Empuja, fortalece, úsala como aliada, porque al final, la procrastinación no es falta de tiempo. Es un exceso de imaginación utilizada de manera incorrecta. La procrastinación es un reflejo de la indecisión, y en muchos casos, lo que impide actuar no es la falta de habilidad o capacidad, sino más bien la falta de un punto de partida claro. A menudo nos quedamos paralizados, esperando la motivación, las condiciones perfectas o el momento adecuado. Pero lo cierto es que el momento adecuado nunca llega solo. Es necesario crearlo, y esto solo ocurre mediante una decisión firme e inquebrantable. Hill defendió la idea de que la decisión es el factor decisivo entre el éxito y el fracaso, porque cuando decides claramente, el camino comienza a aparecer, incluso si el camino todavía parece confuso. La procrastinación muere en el momento exacto en que eliges definitivamente que ya no la pospondrás más. Y lo más sorprendente, la decisión en sí es más importante que la perfección de la acción inicial. El acto de decidir es lo que desbloquea el proceso y crea movimiento. La procrastinación se alimenta de la duda, del no sé si podré hacerlo, del realmente debería hacerlo. Cuando uno decide, estas preguntas pierden fuerza. Decidir no significa tener todas las respuestas, sino comprometerse con el proceso, estar dispuesto a equivocarse, aprender y seguir adelante. La decisión genera impulso, genera una energía que te lleva a la acción, e incluso en las dificultades, el simple acto de comprometerte te empuja a dar el siguiente paso. Es más, una verdadera decisión no depende de condiciones externas, viene desde dentro, desde un lugar de certeza. Esta certeza no es resultado de la ausencia de miedo o inseguridad, sino del reconocimiento de que, independientemente de los obstáculos, actuar es más importante que esperar. Una vez tomada la decisión, el cerebro empieza a buscar soluciones y oportunidades, y la procrastinación pierde terreno, ya que el impulso generado por la decisión se vuelve más fuerte que cualquier resistencia. La verdadera fuerza no reside en la ausencia de dudas, sino en la capacidad de actuar a pesar de ellas. Y es esta valentía de decidir, de dar el primer paso, sin garantizar que el camino será perfecto, la que separa a quienes avanzan de quienes permanecen paralizados. Porque, en el fondo, el único fracaso real es la falta de decisión. La procrastinación no es un obstáculo temporal, sino un patrón mental que se va creando con el tiempo. Superarlo no es una cuestión de fuerza de voluntad momentánea, sino de transformación permanente. Y la verdadera clave de esta transformación reside en un compromiso inmutable con la acción diaria. Por pequeño que sea el paso, el secreto está en dar el primero y el segundo. Porque a medida que las pequeñas acciones se acumulan, se convierten en hábitos, y los hábitos determinan nuestro destino. Hill siempre ha enfatizado el poder de la perseverancia. Dijo que el mayor error que alguien puede cometer es darse por vencido a mitad de camino, antes de que los resultados empiecen a aparecer. Y muchas veces, la procrastinación se alimenta de este miedo irracional a que no estamos preparados, a que el esfuerzo no vale la pena, a que fracasaremos. Pero es precisamente en el compromiso continuo, en hacer las cosas incluso cuando parece faltar motivación, que el verdadero cambio comienza a producirse. El compromiso es la delgada línea que separa a quienes simplemente lo desean de quienes realmente lo logran. No se trata de tener motivación todo el tiempo, sino de tener disciplina. La diferencia entre ambos no es la falta de dificultades, sino la capacidad de continuar, incluso cuando los vientos son contrarios. Y con el tiempo, las acciones repetidas se vuelven automáticas. La procrastinación, entonces, ya no tiene cabida. Este compromiso inmutable no se puede construir de la noche a la mañana. Requiere constancia, paciencia y la capacidad de levantarse cada vez que se cae. Sin embargo, tiene un poder inconmensurable. Transforma un acto forzado en una rutina natural. Y cuando una rutina es natural, ya no hay necesidad de motivación externa. La acción misma se convierte en la recompensa. Por tanto, el cambio no ocurre por arte de magia. Ocurre cuando decides comprometerte con el proceso, cuando haces de la acción un hábito y de la perseverancia tu mayor aliado. Cuando esto sucede, la procrastinación deja de ser un obstáculo y se convierte en un recuerdo lejano. Llegar hasta aquí no se trata solo de ver otro vídeo, es atravesar un portal de consciencia,
donde algo dentro de ti comienza a moverse. Tal vez fue una frase, tal vez una idea, pero si algo resonó, entonces valió la pena. La procrastinación, esa sombra silenciosa que muchos cargan, no es solo una cuestión de tiempo perdido. A menudo es un grito ahogado de la mente que exige propósito, dirección y coraje. Y si sentiste esto, es señal de que estás listo para algo más grande, porque quien escuche este llamado nunca volverá a ser el mismo. Lo que viste, escuchaste y sentiste hoy aquí necesita ser incorporado, no como contenido que miras y olvidas, sino como un recordatorio de que tu vida ya no se puede posponer. A partir de ahora, todo depende de una elección. No es una gran elección cinematográfica que lo cambia todo de la noche a la mañana, sino una elección silenciosa, íntima, que se hace en silencio, cuando nadie mira. Es la decisión de actuar incluso cuando el testamento dice esperar. Se levanta 5 minutos antes, está apagando una distracción. Es terminar una tarea sin necesidad de motivación. Son estas pequeñas e invisibles victorias las que dan forma a los grandes resultados. Y esa es la esencia del verdadero poder personal. La procrastinación es como el óxido. No lo destruye todo de una vez, pero poco a poco corroe todo lo que alguna vez tuvo brillo. Tu mente, tus planes, tus dones, todos ellos se desvanecen lentamente cuando retrasas tu propia grandeza. No estamos hablando aquí de productividad tóxica, de convertirse en una máquina que realiza tareas. Lo que está en juego es algo más profundo, tu libertad. Porque mientras procrastinas, no son solo las tareas las que quedan para después, son sueños, ideas, libros no escritos, negocios no iniciados, viajes no realizados, versiones de ti mismo que nunca nacen. Cada vez que eliges esperar, le das un pedazo de tu futuro a algo que no merece dominarlo. Por eso, entender cómo funciona tu mente, cómo te saboteas y cómo puedes crear nuevos hábitos es más que necesario. Es una forma de liberarte. No se trata solo de querer, sino de decidir. No se trata de tener tiempo, sino de ganar tiempo. Hill dijo que la acción es la verdadera medida de la inteligencia. Y esta frase resuena hoy más que nunca. Inteligente no es aquel que sabe lo que hay que hacer, sino aquel que realmente lo hace, incluso sin garantías, incluso con miedo. La procrastinación miente cuando dice que necesitas estar preparado. La verdad es que nadie está completamente preparado. El secreto es empezar así. Da el primer paso con dudas, el segundo con esfuerzo, y el tercero con constancia, porque ahí es donde está la diferencia entre los que solo sueñan y los que construyen. Puedes tener todas las ideas del mundo, pero si nunca despegan, todo será potencial insatisfecho, y el potencial sin acción es solo una ilusión. Si este vídeo tuvo sentido para ti, si tocó alguna parte inactiva del interior, entonces únete a mí en este paseo. Suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo, activa las notificaciones y, lo más importante, compártelo con alguien que sepas que también necesita escuchar esto. Porque este mensaje no es solo tuyo, pertenece a todos los que están cansados de postergar sus propias vidas. Todos los que, como tú, estén dispuestos a transformar el tiempo en propósito y la acción en libertad. Comenta abajo qué harás para dejar de procrastinar. Tu palabra será tu ancla. Y recuerda, no es necesario cambiar todo de una vez, solo necesitas empezar. El resto llegará con el tiempo, si no lo desperdicias.